Trabajo. Buenos días, entonces vamos a iniciar la clase de ajustes. Eso es lo que estaba comentando de los intentos. ¿Se ve en pantalla? Sí, profe. Ok. Ok. Entonces, vamos a hablar de lo que son los ajustes. Fíjense que yo tengo la presentación ya con audio, pero yo se los quise dar así porque quiero explicarle bien cómo son los cálculos. ¿Eh? Nuestra agenda vamos a hablar de concepto, importancia, clasificación y las prácticas. Esa va a ser nuestra agenda del día de hoy. Ay, vamos a callar. Ok. El concepto, bueno, los acentos de ajuste son operaciones contables adicionales cuyo fin es actualizar los saldos de las cuentas por medio de la modificación de los mismos a fecha de la preparación de los estados financieros. Ok, esto se realiza en el momento que vayamos a hacer los estados financieros, con el fin de que las cuentas se sinceran y tengan poder tener una buena, okay, porque para tener las cifras exactas. Ok, ¿cuáles son la importancia de los ajustes? Asignar al ejercicio económico sus correspondientes montos por concepto de ingreso y egreso. Ok, cada periodo contable tiene su correspondiente ingreso y egreso, ¿verdad? Porque estamos haciendo registros contables todos los días. Pero entonces, una de las partes más importantes es que cada ejercicio económico, hablamos de ejercicio económico, el periodo contable, que inicia un 1 de enero y termina un 31 de diciembre, tengan registrados de manera correcta y cifras exactas su monto en ingresos y monto egresos correspondientes a ese periodo. Recuerden que las cuentas de ingresos y egresos son cuentas nominales y ellas se inician cuando se inicia el periodo y se cierran al final del mismo. ¿Okay? Y nos permite determinar los utilidades o pérdidas del ejercicio, sus ingresos y sus egresos. Permiten mantener actualizados los saldos de las cuentas y en consecuencia determinar correctamente los resultados del ejercicio económico. Que los ajustes me permiten tener actualizados mis saldos y determinar correctamente los resultados del ejercicio económico. O sea, me permite saber con exactitud si tuve ganancia o tuve utilidad. Ok, los estados financieros posteriores al proceso de ajuste informan sobre la verdadera situación económica y financiera de la empresa. Ok, ya al tener mis saldos exactos, yo procedo a elaborar los estados financieros. Los estados financieros son los reportes que se tienen al final del ejercicio económico con el fin de ver la situación financiera de la empresa. O sea, yo tengo mi estado de resultados que me va a indicar este informe contable si tuve utilidad o perdí el ejercicio, y el estado de situación financiera, que antes se llamaba balance general, me va a permitir ver cuáles son mis activos, mis pasivos y mi capital o mi patrimonio, o sea, lo que poseo en un momento determinado. Y me permite tomar las decisiones fundamentadas en cifras razonables. O sea, me va a permitir tomar decisiones de acuerdo a las cifras que posee el estado financiero. Ok, ¿cuáles son los... Ya, déjame apagar esto. Okay. Acá. ¿Cuáles son los ajustes? Vamos a hablar de ajustes de ingreso y egreso, porque hay otro tipo de ajustes que son de las cuentas de valoración, que nos permite calcular las depreciaciones y todo lo demás, de amortizaciones, las cuentas incobrables. Yo, en cambio, voy a hablar solamente aquí en contabilidad general sobre los ajustes de ingresos y egresos. ¿Okay? Eso tenemos 4 grupos.
tenemos los gastos causados por pagar y los ingresos devengados por cobrar, los gastos pagados por anticipado y los ingresos cobrados por anticipado. O sea, nosotros vamos a ver nada más estos 4 grupos. Vamos a hablar, por lo menos en la clase de hoy, vamos a hablar nada más de los 2 grupos, los gastos causados por pagar y los ingresos devengados por cobrar. ¿Ok? La próxima lunes vemos los otros grupos. Y vamos a ver si vemos una clase adicional usado para hacer más prácticas de estos grupos. Ok, ¿qué me representa este grupo? Los gastos causados por pagar, dentro de este grupo se incluyen una serie de gastos que para la fecha de cierre se han causado, consumido o han presentado un servicio, pero a esta fecha no se han cancelado y por tal razón no se han contabilizado. O sea, este grupo me va a permitir esta serie de gastos que a la fecha de cierre no se han causado, ya sea por intereses, ya sea por otros gastos y que no se han cancelado. O sea, tengo el gasto, se causó, pero no lo he pagado. Y como no lo he pagado, cuando uno no tiene el reporte del gasto, entonces no se ha contabilizado. Entonces, dentro de estos grupos tenemos los alquileres, los intereses, las obligaciones pagadas, los sueldos y salarios y los gastos acumulados varios. Ok, fíjense, ¿cómo voy a registrar yo este grupo? Este grupo, gasto causado por pagar, ¿cuál va a ser el monto de mi ajuste? Se hace un ajuste para registrar el gasto perteneciente al periodo actual y la deuda por pagar que tiene la empresa con terceros. Ok, ¿cómo se registra? Lleva un cargo a la cuenta gastos de operación, gastos, ¿verdad? Y muestra el gasto del periodo actual. Ese gasto puede ser gastos de alquiler, ese gasto puede ser gastos de intereses, ese gasto puede ser gasto de alquiler, intereses, de seguros, ok. Y un abono a una cuenta de pasivo. Estos son gastos por pagar, o sea, gastos acumulados por pagar, ok, intereses por pagar, alquiler por pagar. Y muestra la deuda actual. O sea, la deuda que tengo, o sea, ese saldo me va a mostrar la deuda que tengo en ese momento de ese gasto. Y la cuenta de gasto muestra el gasto del periodo actual. O sea, 2 cosas importantes. Como yo debo de reasignarle a este periodo el gasto del ejercicio, entonces yo debo de registrar el gasto del periodo actual, el porcentaje del gasto y la deuda por el pasivo de que voy a diferir para el siguiente ejercicio económico. ¿Estamos claros hasta acá? Bueno, aquí vamos a ver en aquí se me activa la cuestión. Ok, fíjense, vamos a empezar por el primer ejercicio. Yo lo puse así bien detallado para que ustedes puedan saber por qué se calcula el gasto y por cómo se calcula. Ok, primeramente vamos con la sección de alquileres. El ejercicio dice así. El 1 de diciembre del 2019, la empresa alquila un local de su propiedad a razón de bolívares 300 mensual. El contrato señala que los alquileres serán cobrados cada 3 meses vencidos. O sea que vamos a pagar esto, ¿verdad? Cada 3 meses vencidos. Ok, la fecha de cierre para este ejercicio es el 31/12 del 2019. Esta es mi fecha de cierre, o sea, la fecha que termina mi periodo contable. Todos los ajustes siempre los vamos a calcular a fecha de cierre. Ok, yo supuestamente tendría que pagarlo en marzo, por allí, ¿verdad? En febrero. Pero yo debo de calcular lo que yo debo ya a la fecha de cierre, porque ya se me causó que del contrato señala que los alquileres serán cobrados cada 3 meses vencidos. Yo no voy a esperar, en este caso, que tengo una fecha de cierre en el medio, que se me venza en febrero del 2020 para poder conocer cuánto gasté en el 2019. Yo tengo que calcular el gasto correspondiente al año 2019 para registrar el gasto de alquiler por ese concepto en ese periodo, o sea, dejar ese gasto en ese periodo.
Entonces, como son 300 mensual del 1 de diciembre al 31 de diciembre, ¿cuánto tengo? Tengo un mes, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Como tengo un mes, quiere decir, y mensualmente la razón son 300 bolívares, quiere decir que mi ajuste va a ser por los 300 bolívares. Entonces, hago el asiento de la siguiente manera. Aquí pues me puse 2020, pero es 2019. O sea, diciembre 31, ¿a qué fecha yo voy a hacer el asiento? Vamos a prestar atención acá. El asiento de ajuste se hace a la fecha de cierre, si lo van a hacer al final del ejercicio económico. Hay empresas que tienen como política hacer los ajustes mensuales o hacer cada 3 meses. Es válido, ¿no? Pero siempre los ajustes se hacen a la fecha de cierre. O por lo menos los de depreciaciones, hay empresas que calculan la depreciación mensual. O sea, lo que le corresponde al año lo distribuyen entre los 12 meses del año. Bueno, esa es políticas de la empresa. Ok. Entonces, a fecha 2019, ay Dios, déjame callar esto. Ya va, me retrocede. Ok, entonces llevo, ok, ¿cómo debe estar el asiento? La fecha, aquí debería de ser 2019, diciembre 31. En la descripción, este número de asientos debo colocar A1. Ok, los asientos, ¿cómo diferencio? ¿En qué momento y en qué forma yo registro los asientos de ajuste? Los asientos de ajuste se hacen al final de las operaciones del mes de diciembre. ¿Y cómo lo diferencio de los asientos de las operaciones normales? Voy a colocar en la numeración A de ajuste y el número de ajuste que corresponde. Ejemplo, este es el primer ajuste. Bueno, yo voy a colocar A1 como número de asiento. Igual con los mismos condiciones con que se hacen los demás asientos. Hago un cargo a la cuenta gastos de alquiler, 300 bolívares, y un abono alquiler, aquí me fue una E, por pagar por 300 bolívares. Entonces, gastos de alquiler 300 y alquileres por pagar, o alquileres por pagar 300 bolívares. Aquí lo tenemos. Ok. Vamos con ¿estamos claros hasta acá? Igualmente, igual como todas las operaciones, ¿verdad? Debo de hacer el paso del libro mayor, porque la idea, como yo les dije al principio, la idea es actualizar los saldos de las cuentas en el balance de comprobación. Entonces, igualito yo tengo que pasar al libro mayor. Si no tengo aperturada la cuenta, la aperturo, ¿ok? Si el gasto de alquiler no lo tengo aperturado, la aperturo. Si tengo alquiler por pagar aperturado, lo que tengo es que en este caso sumar o restar, depende, en este caso sumar. Ok. Aquí déjeme pagar acá. Ya va. Gastos de interés. Ahora vamos a hablar de los intereses. Ok, ¿ustedes se acuerdan de los intereses que los di en libros obligatorios en la teoría? Ok, aquí tenemos ¿cómo se llama? La fórmula. El ejercicio me dice así. El 1 de noviembre, ok, del 2019, la empresa compra mobiliario por bolívares 80.000 mediante la aceptación de una letra de cambio con vencimiento a 120 días que causa interés al 36% anual, los cuales se pagarán junto con la letra de al vencimiento de la misma. Ok, yo tengo que calcular los intereses, yo los voy a pagar al momento que pague la letra, o sea, dice que cuántos son a 120 días, o sea, 4 meses. Pero resulta que a la fecha de cierre, ¿verdad? Aquí no lo puse. A la fecha de cierre ya me han pasado 2 meses, del 1 de diciembre, del 1 de noviembre del 2019 al 31 de diciembre. Me han pasado 2 meses, ¿verdad? Porque tengo una fecha de cierre atravesada. Entonces no voy a esperar que vengan los 4 meses para yo calcular los intereses. Entonces yo tomo mi cálculo. Fíjense que allí dice en la práctica, en la fórmula, que interés es igual a capital, perdón, capital viene siendo el monto de la letra, que son 80.000 bolívares,
por el porcentaje de interés, que son 36% anual, por el número de días o meses, que son 60 días. 2 meses son 60 días. Y lo llevo a 360. Ustedes se acuerdan cuando yo les dije a ustedes que el monto de los intereses, que depende de cómo está expresada la tasa. Si la tasa es anual, el tiempo es en días. Si la tasa está en meses, el tiempo se expresa en días. ¿Okay? Por lo menos acá. Si yo coloco días aquí, yo lo voy a dividir entre 360. Si yo lo coloco por aquí 2 meses, aquí lo divido entre 12. ¿Okay? Me va a dar lo mismo. Si lo voy a expresar en días, el tiempo expresado en días, lo divido entre 360. Si lo expreso aquí en meses, o sea, pongo por 2, aquí lo voy a dividir entre 12. ¿Estamos claros en eso? Capital por porcentaje por tiempo entre los 360, en este caso porque lo expresé en 60 días. Ok, me dio 4.800, este es el monto del ajuste. Estos 4.800 me representan los 2 meses de intereses que se me han causado desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Entonces, mi fecha es 2019, diciembre 31. Que en descripción coloco el número de asiento, voy a colocar A1, porque estos son casos separados, ¿verdad? Si estuvieran todos en el mismo orden, yo coloco A1, A2, A3, A4, A5. Ok, gastos de intereses. Ay Dios, ya. 4.800, intereses por pagar, 4.800. Fíjense que estoy haciendo un cargo, una cuenta de gastos, que son gastos de intereses, o intereses de gastos, que es lo mismo. Y una cuenta de pasivo, intereses por pagar, por los 4.800. Entonces, estos 2 meses de intereses, acuérdense que son 2 meses, le corresponden al periodo del año 2019. ¿Estamos claros en eso? Ok. Vamos ahora con los servicios públicos. Ok, los servicios públicos son aquellos servicios, ¿verdad? O gastos por servicios públicos como el agua, la luz, las comunicaciones, Movistar, TV. Entonces, ¿qué voy a ajustar en los ajustes, en los gastos o los servicios públicos? Voy a ajustar aquellas facturas que me han llegado a la empresa, pero que yo en la fecha de cierre no voy a cancelar todavía. Ya sea porque no tengo el dinero o porque me da más chance de reunirlo, me llegó a última hora y la oficina está cerrada, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a registrar? Voy a registrar los montos de las facturas de cada una de ellas. Entonces, voy a llevar, es bueno que ustedes tengan control de los gastos, hay gente que todo lo lleva a gastos generales. Bueno, de repente los gastos no son muchos, pero si usted quiere llevar una manera detallada, cuánto gasta por concepto de electricidad, por concepto de agua, por concepto de servicios de comunicaciones, por concepto de aseo, que ahorita que está bastante carito, en los impuestos de todo lo que son el aseo urbano, todo lo que es la basura. Entonces es bueno que usted lo lleve por separado para saber cuánto llevar un control de los gastos y de cada uno de los servicios. Entonces dice que al 31/12/2019, acá ya esto. Ajá. Al 31/12/2019 estaban pendientes de cancelar la siguiente factura. Movilnet por número 2.584 por bolívares 200. El Occidente por 25.489 por bolívares 300. Hidrocentro por 54.789 por bolívares 300. ¿Ven? Entonces voy a registrar cada uno de los servicios públicos. Gastos de electricidad 300, servicios de agua 300, ¿verdad? Ajá, y servicios de comunicaciones 200. Y voy a llevarlo todo a gastos acumulados por pagar 800 bolívares. ¿Okay? Entonces todos los gastos los voy a llevar, los voy a sumar y los voy a llevar a la cuenta gastos acumulados por pagar. Ok.
Seguimos con gastos causados por pagar y vamos a hablar sobre lo que es el cálculo de la nómina. ¿Okay? El cálculo de la nómina es cuando por lo menos en el mes de diciembre, cuando nos llegamos a la fecha de cierre y no hemos pagado la nómina completa o la nómina a la mitad de la semana, fecha de cierre, y entonces quedan pendientes, tenemos que registrar la parte de la nómina que corresponde al periodo que estamos cerrando. Así se pague la semana el siguiente año, el siguiente año que viene siendo los demás días. Entonces dice así, ya va. Dice, el 30/12 del 2019, la empresa canceló la nómina semanal a los trabajadores por bolívares 3.500. Este pago ya fue registrado en el sistema de contabilidad. Los pagos son por salario, son iguales para todas las semanas del año. Ok, él pagó hasta el 30/12 de 2019. Ok, pero resulta que la fecha de cierre, ese día no lo pagó, ya porque de repente el viernes 30 llegó, era día viernes y no, o yo caía día domingo, y no le pagó, dentro de esa fecha de pago no entró el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Que a la fecha de cierre hay un día que falta por cancelar, por concepto de sueldos y salarios. Entonces, ese día corresponde al año 2019. Entonces, ¿qué debo de hacer? Calcular cuánto es diario para registrar por conceptos de salario ese día que falta por registrar. Entonces, yo tomo, ¿verdad? Si aquí me dice que la nómina semanal a los trabajadores es de 3.500, ¿qué debo de hacer? Dividirlo entre los 7 días de la semana, ¿cierto? Que son 7 días que se lleva el salario. Y observo que son 500 bolívares diarios. Entonces, por ese monto yo voy a hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque ese es el día, 500 bolívares vale el día que me falta por cancelar. Entonces, ¿cómo hago mi ajuste? Voy a mi libro diario, que pasa que aquí lo coloqué con una lámina, pues no coloqué el dibujo del libro diario. Coloco fecha, descripción, debe haber registro, el año ya debe haber estado registrado arriba, el día diciembre 31, el número de asiento A1, A2, el que le corresponde. Hago un cargo a la cuenta sueldos y salarios por 500 bolívares y sueldos y salarios por pagar, que es el que no le he cancelado, lo voy a cancelar la semana que viene, pero debo de registrar el gasto y debo de registrar la cuenta de pasivo por ese día que no se ha pagado y lo llevo a la cuenta de sueldos y salarios por pagar. Hago los pases al libro mayor y así actualizo las cuentas. ¿Estamos claros con el salario? Al momento de hacer el ajuste, yo debo de ver cuáles son los días que faltan por cancelar a la fecha de cierre. Siempre debo de ver y debo de observar cuánto es por monto, cuánto es mi salario semanal para dividirlo entre los 7 días y multiplicarlo por la cantidad de días que falta por pagar. Ok. Ya, esto como que está repetido. Estos gastos de alquiler. Ah, no. Cada 3, esto ya lo vimos. Ajá. Ya vimos alquileres, ya vimos sueldos, ya vimos gasto de electricidad, ya vimos, sí, gastos de intereses. Gastos de alquiler, ya esto lo vimos. Ok. Voy. Admitir a esta persona. Vamos a empezar entonces con los ingresos devengados por cobrar. Ok, entonces estamos claros con el grupo gastos causados por pagar. Son aquellos egresos que se han causado pero que no se ha cancelado a la fecha de cierre y que debemos de calcular el gasto que se ha causado a la fecha de cierre, ¿verdad? Para la redundancia. Ok, aquí en el segundo grupo, que son los ingresos devengados por cobrar,
el caso contrario, ¿verdad? Son, dentro de este grupo incluyen la serie de ingresos que para la fecha de cierre o a la fecha de preparación de los estados financieros se han sido ganados y no han sido cobrados, pero se esperan cobrar a corto plazo. Por tal razón, no se han contabilizado. Dentro de este grupo tenemos los alquileres, los intereses, las comisiones y cualquier otro ingreso ganado y no se ha cobrado a la fecha de cierre. Ok, ¿cómo se registra este ajuste? Se hace un ajuste para registrar el ingreso perteneciente al periodo actual y el derecho por cobrar que tiene la empresa sobre tercero. ¿Okay? Primero, ¿cómo se registra? Cargo a la cuenta de activos, ingresos por cobrar, o sea, es mi derecho por cobrar que tengo sobre esos terceros, se muestra el derecho, o sea, el saldo que tengo o, la cifra que tengo derecho a cobrar. Y un abono a la cuenta de ingresos, ¿ok? Y muestra el ingreso del periodo actual, o sea, el monto por el ajuste de ese concepto de ingreso de ese periodo. Ok, vamos con este ejercicio, ¿verdad? Dice alquileres. Al 1/12 de 2019, la empresa alquila un local de su propiedad a razón de bolívares 300 mensual. El contrato señala que los alquileres serán cobrados cada 3 meses vencidos. ¿Okay? O sea, que van a ser cobrados cada 3 meses vencidos. Ok, fíjense acá. Es el caso contrario del mes anterior. Fíjense mis cálculos, igualmente, a la fecha de cierre ya se le venció al cliente ese mes y el ajuste debe ser por 300 bolívares. Pero en este caso nosotros somos los que se lo tenemos que cobrar. Cerrar. Nosotros se lo tenemos que cobrar al cliente, no nosotros somos los que tenemos que pagar. Ok, entonces a la fecha de cierre, fíjense el año 2019, diciembre 31, coloco a 101, en caso sea uno, puede ser 2, 3, el que le corresponda. Voy a hacer un cargo, una cuenta de activo, alquileres por cobrar, ¿ok? Y voy a hacer un abono a una cuenta de ingreso, alquileres ganados por 300 bolívares, ¿ok? Entonces, en este caso, se carga el derecho y se abona el ingreso. ¿Estamos claros hasta acá? Por los 300 bolívares que tenemos derecho de cobrar, pero que aún no los ganamos, pero aún no lo hemos cobrado. Entonces, este ingreso debe ser registrado en el año 2019. Ok, vamos con los intereses. Aquí vamos a calcular los intereses correspondientes a algunas letras de cambio que se han devengado, pero ya no los ganamos, pero no lo hemos cobrado. Dice, el 1 de diciembre de 2019, la empresa realiza una venta a crédito por bolívares 660,000. El cliente acepta una letra de cambio con vencimiento a 90 días que genera intereses al 24% anual, los cuales se cobrarán junto con la letra de vencimiento de la misma. Ok. 1 de diciembre al 31 de diciembre, ¿verdad? Aquí tengo un mes. O sea, me he devengado. Quedan 10 minutos y de esta forma ya vamos a terminar. Ok, coloco, ¿verdad? El monto de la letra, que son 60,000 bolívares por el 24%. Lo estoy expresando en días. Le coloqué 30 días porque son los días comerciales. Allá. Y lo divido entre 360. Y el monto me va a dar 1,200. Por este monto, yo voy a hacer el ajuste. Entonces, hago un cargo a intereses por cobrar de un abono a intereses ganados. ¿Lo vemos? Fíjense que lo que se va a ganar, ¿verdad? Son 1,200. Lo que tengo derecho a cobrar son 1,200. Okay. Estoy haciendo el otro grupo. Entonces, vean entonces cómo se calculan los intereses. Queremos de estar claros con los intereses, la fórmula que vamos a aplicar. Debemos ver el porcentaje, si está expresado en años o está expresado en meses, o está expresado diario, ¿verdad? Para saber cómo vamos a hacer la fórmula. Aquí los intereses son anuales.
Entonces, yo voy a registrar, ¿verdad? La tasa, voy a calcular, base al cálculo, los 60,000, que son la venta a crédito, si es una letra, el monto de la letra, el porcentaje, el número, el tiempo que se está devengando, en este caso son 30 días, eso lo tienen que calcular ustedes por análisis, entre 360 días, y por ese monto yo hago el ajuste. ¿Qué tengo que estudiar? Bueno, eso lo van a hacer después que terminen de los libros obligatorios. Yo debo de identificar los grupos. Por lo menos aquí en un momento me está diciendo que yo estoy pagando algo. Por lo tanto, allí lo que me está indicando es que se devengó un interés y que yo debo de calcularlo. Debo calcular el ajuste por ese mes que se ha devengado y que no se ha logrado cobrar. Entonces, ese es el segundo grupo, ingresos devengados por cobrar. Hago un cargo, una cuenta de activo y abono una cuenta de ingresos. Ok. Hasta acá, ¿verdad? Yo lo voy a dejar hasta acá porque no los quiero confundir Profe, mucho. Dígame. profe, una pregunta, ¿por qué por 30? Disculpe. Porque comercialmente, los meses tienen 30 días, comercialmente. ¿Ok? Pero si son más, bueno, se colocan más. Porque ya es desde el día primero. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos claros con estos dos grupos? La semana que viene vemos los otros, vamos a hacer ejercicios de este primer grupo y vemos después la serie. Miren, hasta ahora, otra cosa que les iba a decir, el semestre termina el 13 de agosto. Si hay alguna extensión, yo les aviso. No se ha pronunciado en ningún momento el decano con respecto a eso. Están evaluando cómo va el semestre y todo. Una pregunta que les iba a hacer, ustedes déjame cortar acá la clase, perdón, tachar, ya. Voy a esto, recuerden.